Muy buenas. En los siguientes 3 vídeos voy a tratar del tema de los estados políticos. En este primer vídeo voy a hacer una pequeña caracterización de esos estados. En el segundo voy a hablar de los modernos estados de partidos en los que nosotros vivimos. Y en el tercero voy a hablar de la paz, la guerra y los imperios. Bien, empezando por el concepto político de Estado. Primero tengo que advertir que cuando yo me estoy refiriendo a los estados, no me estoy refiriendo solamente a los estados actuales, sino a los estados desde los inicios de los primeros estados, pongamos en la época del Egipto predinástico o en la época del Imperio Sumero-Acadio o de los estados precolombinos americanos. Refiriéndonos a todos los estados de todas las épocas, se puede decir que los estados políticos son sistemas técnicos complejos que por tanto están regulados por fines. Y el fin es la conservación del propio estado y la conservación del poder de sus mandatarios. Porque en todos los estados hay unas personas que mandan, que son los gobernantes, y otras personas que obedecen, que son los gobernados o súbditos. Y la minoría que manda impone sus fines sobre el conjunto de los gobernados. Los gobernados son además un conjunto desunido, heterogéneo, porque está compuesto por una multiplicidad de grupos de sexo, de edad, de estamentos, de clases, de castas, tribus, grupos económicos, militares, religiosos, sindicales, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esa heterogeneidad de grupos, los gobernantes imponen su poder, imponen su autoridad, utilizando medios coercitivos y haciendo uso del monopolio de la violencia. El Estado así es una institución técnica, compleja, recurrente. Y por lo que sabemos por su historia, ha surgido en varios sitios distintos, separados geográficamente y también separados temporalmente a lo largo de la historia, como lo demuestra muy claramente la existencia de los estados precolombinos americanos, que tuvieron un surgimiento y un desarrollo completamente independiente de los estados europeos hasta el descubrimiento de América. Los estados tienen una parte que es basal, que es el territorio, una parte que es, diríamos, social, que es la población, y tienen que organizar ese territorio y esa población de cara al interior del propio estado y a su propia unidad. Y luego, cuando existen otros estados, pues tienen además que organizarse para defenderse de los estados vecinos y para establecer las relaciones con esos estados vecinos a través del comercio o por los procedimientos que sean. La cuestión fundamental en la caracterización del Estado es la cuestión de cómo se justifica el poder de los mandatarios. Los mandatarios, cómo justifican que tienen poder sobre el resto de los súbditos. Una manera de justificar esto es una manera sobrenaturalista, y suponer que ese poder se lo da una divinidad, se lo da Dios, y entonces ellos lo tienen precisamente porque son de alguna manera los enviados o representantes de Dios en la tierra. En la teoría política se suelen hacer muchas metáforas orgánicas sobre el Estado. Por ejemplo, se compara el Estado con un organismo, se compara con un hormiguero, con un panal, con un termitero, con un ecosistema, etcétera, etcétera. Todas estas comparaciones yo creo que están muy desenfocadas y son muy impropias porque todos estos entes, organismos, termiteros, hormigueros, panales, etcétera, no tienen unas gobernantes que establezcan fines, que establezcan planes, programas, objetivos, y que intenten llevar adelante esos planes, esos programas, esos fines de una manera, diríamos, representada, consciente, intencional. Es decir, en estas unidades
orgánicas como las biocenosis, los hormigueros, los panales, los propios organismos, hay una finalidad, pero esa finalidad no es propositiva, es una finalidad biológica ciega. Y por eso estas analogías yo creo que son impropias, estas metáforas orgánicas. Hay otras metáforas, como por ejemplo la comparación del Estado con una nave, que ya es más proporcionada, porque en una nave tiene que haber un capitán, un gobernante, que es el que dirige el todo, ¿no? Y el todo está compuesto de una multiplicidad pues heterogénea también de grupos, ¿eh? También es muy conocida la analogía de los estados con los rebaños y de los dirigentes con el pastor de rebaños. Esta analogía también es muy propia y ya muy adecuada, precisamente porque nos pone sobre la base de esa conexión entre los gobernantes y los gobernados. Por otro lado, en los estados modernos, posteriores a la Revolución Francesa, se suele justificar esta diferencia que es básica a través de la idea del poder del pueblo. Pero esta idea es todavía más confusa que la idea del poder de Dios, porque el poder de Dios, después de todo, si Dios es un ente personiforme, pues puede ejercer un poder y lo puede delegar. Pero el pueblo evidentemente no es un ente personiforme, es decir, ¿no? porque lo mismo que un conjunto de circunferencias no dan una circunferencia, un conjunto de cerebros no dan lugar a un cerebro, y un conjunto de agentes no da lugar a un agente, sino que lo que da lugar es a un resultado de otro tipo. Entonces, esa idea del poder del pueblo es una idea muy oscura, que conviene siempre ser muy precavido con su uso y con porque si la tomamos al pie de la letra, nos puede llevar a un mapa ficticio, a un mapa falso de la realidad. El pueblo no tiene el poder en los estados el poder lo tienen los gobernantes, lo ejercen y lo ejercen además siempre, diríamos, aplicando la ley del embudo, es decir, tomando ellos la parte ancha y dejando la estrecha para los subordinados. Otra manera que se ha dado de justificar el poder político es considerar que hay una élite que es una especie de vanguardia de la humanidad y que conoce las leyes internas de la historia y de la prognosis histórica y por tanto es el que las ejecuta. Esta es la idea, por ejemplo, que podrían tener los marxistas-leninistas. Esta idea también es completamente fantástica. No hay ninguna vanguardia de la humanidad, no hay nadie que pueda hacer un pronóstico de lo que puede pasar en el ámbito político nacional e internacional y no hay unas leyes de la causación histórica que permitan prever cómo va a ser el curso futuro de los estados. Bueno, pues hasta aquí este primer vídeo intentando caracterizar lo que es el núcleo de los estados políticos, que como ven yo creo que hay que irse a la teoría clásica de que en los estados políticos hay un grupo heterogéneo de gentes y hay sobre todo un grupo que son los que gobiernan el todo, que son una minoría, y el resto pues son súbditos. Muchas gracias por su atención.